Como dijimos en el programa anterior, vamos a echar un rápido vistazo a las tres grandes crisis que, según Ortega y Gasset y otros estudiosos de la historia, ha experimentado Occidente en los últimos 2000 años. La primera gran crisis a la que se refiere Ortega es a la crisis del siglo I, en la que acontece la caída de la República Romana, que había durado más o menos desde el año 509 hasta el año 27 a.C. Es esta una época de gran convulsión social, con un sinfín de revueltas, guerras civiles y levantamientos, hasta que Julio César se hace con el poder y llega a convertirse en una especie de benigno dictador, dando con esto pie al nacimiento y establecimiento de lo que conocemos hoy como el Imperio Romano. Es también, por supuesto, el momento en el que nace el cristianismo primitivo, que inaugura una época de estabilidad y reforma espiritual, ética y moral, que luego producirá una radical transformación social y cultural del mundo conocido hasta ese momento. La siguiente gran crisis, según Ortega, es la del siglo XV. En este caso, tras siglos de cristiandad más que de genuino cristianismo, tal como se había conocido en la Iglesia primitiva, debido, por supuesto, al proceso de corrupción y degradación de la Iglesia durante la Edad Media, se había ido produciendo en una parte importante de la sociedad un gran descontento y un profundo deseo de cambio y de reforma moral y espiritual. Tesitura en la que artistas, eruditos e intelectuales van a encontrar otra fuente de consuelo y orientación en el legado de la antigüedad grecorromana recién descubierto. Por otro lado, otra respuesta parecida se produce en el norte de Europa, pero en este caso los que buscan ese fresco aire de renovación y regeneración de la sociedad lo encuentran también volviendo la vista atrás, pero no hacia la herencia griega, sino en las enseñanzas de la Iglesia primitiva y de los Evangelios. Por supuesto que a todas estas iniciativas de cambio y renovación se van a ir uniendo también intereses políticos que luego van a ir afectando la historia europea y conduciéndola hacia lo que conocemos como el nacimiento de la modernidad. Por último, la tercera crisis a la que hace referencia Ortega es a la crisis de la Edad Moderna, llamada poscristianismo primero y posmodernismo después, y que, aunque comienza en el siglo XVIII con el surgimiento de las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, se había ido gestando en el siglo XVII con el nacimiento del racionalismo y el empirismo, y no se manifiesta con cierta contundencia generalizada hasta comienzos del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, y se asienta definitivamente a mediados del siglo XX en Occidente. Con lo cual tenemos que es todo este entramado histórico de donde nacen el conglomerado de ideologías y formas de pensamiento al que nos hemos referido en los programas anteriores. Ahora, para poder entender mejor esta situación, es necesario tomar en cuenta lo que dicen algunos sociólogos y pensadores con relación al devenir y desarrollo de las generaciones. Según ellos, cada 20 años, más o menos, hay una nueva hornada de seres humanos poblando, viviendo y desarrollando sus vidas sobre el planeta. Pero lo interesante de este asunto es que aunque cada nueva generación se haya criado y haya heredado una cierta forma de pensar de sus padres y la sociedad que les vio nacer, la nueva generación son personas que ya no tienen las mismas ideas y convicciones que tenían sus padres.
Y esto es así porque cada generación cambia o varía de una manera u otra la forma de pensar y las convicciones que heredan de la generación anterior. Pero me temo que llegamos al ocaso de nuestro trayecto de hoy y tendremos que continuar en nuestra siguiente jornada. Os damos las gracias por dedicarnos unos minutos de vuestro tiempo y si os ha gustado, os animamos a expresarlo con un me gusta o con un like. Y ante todo, os animamos a uniros a los grupos de tertulia y debate donde podremos profundizar un poco más en cada uno de estos asuntos. También, por supuesto, os animamos a suscribiros a nuestro canal para poder recibir notificaciones de nuestras publicaciones. Muchísimas gracias.